Cuando la gente es de bajos recursos económicos como yo, tendemos a tener algunos servicios contratados con los cuales tal vez haya esa seguridad de tener algún colchón por si alguna emergencia. Por ejemplo, aquí en México el famoso Seguro Popular, el cual sí, muchas veces fue mi apoyo para tratar problemas médicos o emergencias familiares. Pero a veces pasa que no todas estas empresas con entre comillas fines buenos quieren realmente ayudar a las personas. A veces es todo un telón, se disfrazan y se publicitan tipo, contrata un seguro con nosotros, mantén a tu familia asegurada, claro que sí, lo hacemos por hacer el bien y no por interés propio. Como una vez dijo Maquiavelo, nunca intentes tomar por la fuerza lo que puede ser ganado por la mentira. Y qué mejor mentira que simplemente decir te queremos ayudar, nada más alejado de la realidad, y aquí dos ejemplos. Resulta que hubo un caso muy polémico con Maze Bank. Un hombre que trabajaba estaba afiliado con ellos, lamentablemente falleció y fue muy terrible para la familia. Él era el sustento económico. Total que de repente a la familia le llega una notificación de Maze Bank. Resulta que el mismo banco se había estipulado como beneficiario en caso de que falleciera el padre de la familia, cobrando así más de $1 millón. Sin embargo, nos enteramos de esto porque esa notificación fue enviada por error. El banco quería ocultarlo, pero cometieron un fallo avisando, y evidentemente con esto se puede deducir que han estado beneficiándose de la muerte de trabajadores durante quién sabe cuánto tiempo. Básicamente, para ellos es más valioso un afiliado muerto que un afiliado vivo. Ahora veamos el caso de Walmart, misma situación. Una trabajadora entra solo por unos meses, pero se sale porque dará a luz y tendrá que cuidar a su bebé. Las cosas se complican y fallece durante el parto. Total que la familia de ella tuvo que gastar mucho dinero que no tenían en el velorio y tal. Pero sin dudas, lo que más asco les dio fue que Walmart se benefició con más de $80,000 por la muerte, y a ellos ni un peso les dio. Y de nuevo, el mismo caso, empresas que descaradamente le sacan rédito a la muerte de sus trabajadores, importándoles poco ayudar a las familias afectadas. Un dato extra es que hay un abogado que ha estado investigando que otros bancos tienen estos métodos deleznables, donde sacan rédito de la muerte de sus trabajadores, pero no ha tenido suerte, porque así como con Maze Bank, solo nos enteramos hasta que cometen un error y avisan por accidente, y dejan entrever los trucos sucios de sus sistemas. Número 4. BMW y Volkswagen. La economía automovilística básicamente es la médula de Alemania, representando el 10% de la economía total del país, teniendo como protagonistas a marcas conocidas y consumidas mundialmente como Mercedes, BMW y Volkswagen. ¿Quién no ha oído alguna vez de ellas? Lo chistoso es que las compañías muchas veces van por ahí contando su origen para inspirar a la gente, pero qué curioso que BMW y Volkswagen nunca hablen del suyo. Como dicen, si el río suena es porque agua lleva, y en este caso así es. Hablemos solo un poco de la Segunda G Mundial. Es necesario dar un pequeño contexto para que entendamos por qué el origen de BMW es tan oscuro. Según estimaciones, en aquellos días tan agitados, la lista de mujeres violadas por las tropas del ejército asciende hasta a los 2 millones. Lo peor es que en la lista no solo se tiene en cuenta a mujeres, sino también a ancianas y lo peor, a niñas. Por el lado de Japón tenemos al infame Escuadrón 731, que usaron cuales ratas de laboratorio a personas vivas e inocentes, haciéndoles pasar verdaderos infiernos solo para probar experimentos y prototipos de armas. Los chinos no tuvieron una suerte mejor, porque hubo hasta 10 millones de bajas en sus filas. Y qué hablar sobre todos los jóvenes que pasaron de vivir una vida tranquila a ser obligados a luchar en la guerra. Con los niños fue peor, porque se tiene cuenta de más de 1 millón de pequeños judíos que fueron erradicados. Y ya por último, en este breve resumen, las famosas explosiones nucleares que devastaron todo a su paso. Desde luego que todo esto solo es el mero resultado de una gran cadena de eventos. No es como que solo haya un culpable único, pero sin dudas, el que más se acerca a llevar este puesto es Adolfo H. No digo el apellido por temas de monetización, pero bien saben a quién me refiero. Pues resulta que el creador de la marca Ford, Ferdinand Porsche, convenció a Adolfo para que pusiera en marcha a Volkswagen y le diera un empujón. A su vez, el hijo de Ferdinand, Ferry Porsche, voluntariamente se ofreció al oficial Herbert Quandt, quien cometió verdaderos crímenes de guerra y actos deleznables, pero impulsó y convirtió a BMW en lo que es hoy, una de las empresas más grandes y poderosas del mundo. Así que sí, todo lo que escuchaste, todas esas cosas terribles que pasaron en la guerra, violaciones
muertes, injusticias, pobreza y hambruna, directa o indirectamente son parte fundamental para que Volkswagen sea lo que es hoy en día. Y no solo eso, sino para que Alemania posea esa gran economía que posee. Número 3. Deutsche Bank. La red de control de delitos financieros, FinCEN, tuvo una filtración y nos envía de nuevo a hablar de Alemania. Esta vez, el protagonista es el Deutsche Bank, quienes tienen más de 150 años de vida y no han estado para nada lejos de escándalos. Por el contrario, han estado en tantos que incluso se hacen lista. Antes de nombrar algunas polémicas, recuerda, un banco tan gigante como este puede influir demasiado en la vida de las personas, tanto así como para directamente ser un gran destructor de hogares donde hay padres, madres y niños. Para empezar, tenemos la manipulación de las tasas de interés. Específicamente, manipulaban dos tipos de interés que son vitales para el establecimiento del interés en los préstamos a corto plazo, transacciones, hipotecas y derivados. Recuerda, con esto no solo manipulan el interés, sino que indirectamente pueden estar mandando a la quiebra a otras personas o negocios, dejando en el camino a miles de desempleos y así a miles de familias que tal vez murieron de hambre. Tanto así que el Deutsche Bank fue multado 2 veces, una vez por 725 millones de euros y otra vez por 2.500 millones de dólares. Eso te puede dar una idea de qué tan grave fue el asunto y todo lo que implican semejantes cantidades de dinero y qué tanta es la influencia de este banco. Además, también fue una cara principal en uno de los mayores lavados de dinero del mundo. Lo que pasa es que el Danske Bank estaba implicado en el lavado masivo de dinero y el Deutsche Bank fungía como su corresponsal, tapando o encubriendo pagos sospechosos que ascendían hasta a 200.000 millones de euros. Claro que Deutsche Bank intentó lavarse las manos porque claro, ellos solo administraban el dinero de su cliente y no tenían idea de la procedencia. Y hablando de clientes, tal vez lo más polémico es que en 2020 les pusieron una nueva multa por más de 150 millones de dólares, porque uno de sus clientes fue Jeffrey. El apellido de este señor empieza con P, pero no lo diré porque ya saben. Además, todos entienden de qué Jeffrey hablo. Es decir, tenían a un cliente que básicamente tenía la red de pedofilia más grande de la historia. Casi es obvio que sabían lo que este señor hacía. La lista negra de este banco sigue y sigue, y todo esto lo sabemos porque ha salido a la luz, pero tan solo piensa en todo lo que no nos hemos enterado y probablemente nunca nos enteremos. Te lo dejo a tu imaginación. Aunque claro, si ellos es probable que sabían lo que hacía Jeffrey, ¿sobre quién más tendrán información y simplemente no hablan de ello porque les reporta grandes ganancias? Número 2. DuPont. ¿Te suena de algo el teflón? Probablemente has oído hablar de esas cazuelas de teflón a las que no se les pega nada. Pues ese es solo uno de varios usos que hay con el teflón, porque se usa en productos de higiene personal, operaciones industriales, material clínico y de construcción, pinturas, accesorios y un largo etcétera. Básicamente estamos rodeados de él. Y claro, estando tan allegados a él, es de suponer que las empresas fabricantes hacen todo lo posible para que el material sea altamente seguro. Supongo que así debería ser, pero solo supongo. Resulta que desde los años 60, es decir, desde hace 60 años, la multinacional y gran fabricante de teflón, DuPont, estaba bien al tanto de que varios de los componentes que usaban para la manufacturación resultaban altamente dañinos no solo para el medio ambiente como en cualquier fábrica, sino peor, dañinos directamente para la salud humana. Un dato bastante escalofriante es lo que nos cuenta un ex empleado de una fábrica de esta corporación, y es que dice que ya se había hecho costumbre los golpes secos en el techo. Parecía como si de rato en rato lanzaran alguna roca, pero no era eso, ojalá hubiera sido eso. Lo que en verdad pasaba es que las aves se intoxicaban y fallecían al instante nada más pasar por encima de la fábrica, dando de lleno en el techo. Así de tóxico era aquello producido ahí. La vida marítima también se vio afectada. DuPont tiraba directamente sus desechos a orillas del río Ohio, propagando una extinción masiva en el agua. Un granjero vivía cerca y sus pobres
millones de animales comenzaron a morir o a nacer con deformidades. Esto te da una idea del desastre. El tema fue escalando tanto que todo el estado se vio afectado. Las demandas contra DuPont se acumularon y afortunadamente perdió cientos de ellas, viéndose obligado a pagar sumas millonarias. Lo más turbio del tema viene ahora. Resulta que uno de sus químicos tóxicos usados en el teflón se halló en las muestras de sangre del más del 99% de todas las personas estadounidenses y en 2012 vio a la luz un informe devastador. Resulta que este químico presente en tanta gente, hablamos de millones, se relaciona con enfermedades gravísimas tales como el cáncer de hígado, cáncer de testículos y colitis ulcerosa. Y recuerda, DuPont estaba completa y perfectamente al tanto de estos riesgos desde hace 60 años, pero poco les importó envenenar a millones de personas e indirectamente matar a millones más. De hecho, han habido manifestaciones contra el teflón y contra DuPont por todo el mundo. Fue hasta tan tarde como el 2015 que la empresa finalmente dejó de lado el uso de este químico tóxico en la manufacturación del teflón, pero al final dio exactamente lo mismo. Ahora usan un nuevo material llamado GenX, pero las pruebas de laboratorio determinaron que era igual de tóxico que el material anterior. No les importó, decidieron seguir adelante. Y sí, ahora el sustituto de GenX está de nuevo, tal como su predecesor, esparciéndose lentamente por ríos y llegando a millones de personas en todo el mundo. Puede que tú también te estés preguntando lo mismo que yo. ¿Cómo es posible que estas compañías sigan existiendo después de todo? Esto suena a paranoia, pero siento que no es así. Y creo que compañías tan grandes probablemente o sobornan o benefician a alguien muy poderoso como para mantenerse impunes. Te lo dejo a tu imaginación. Número 1. Nestlé. ¿Qué puede hacer una empresa como para que exista un subreddit con más de 200,000 personas inscritas solamente para tirarle odio? O para que haya universidades como estas donde han removido completamente los productos de esa marca. Pues bueno, aquí va una razón rápida antes de entrar de lleno. Durante un tiempo, Nestlé engañó a muchas madres primerizas de países en desarrollo, diciéndoles que su leche materna era insuficiente para sus bebés y casi que obligándolas a comprar leche Nestlé. ¿Y cuál fue el resultado? Más de 50,000 bebés murieron. Si ya con eso no sientes un odio creciente, ahora escucha el resto de este puesto. Para empezar, Nestlé no cree que el derecho al agua debería ser universal. Muchos no lo saben, pero Nestlé es la mayor productora de agua embotellada del mundo, y se empeñan en seguir siéndolo. El antiguo director ejecutivo declaró que considera como una medida extrema, según él, que el agua sea para todos. Esto fue lo que dijo. Creo que es extrema la declaración de la ONG, que declaran al agua como un derecho público. Eso significa que, como ser humano, debes tener derecho al agua. Eso es una solución extrema. ¿Te das cuenta, no? Según su retorcida mente, él no considera que el agua deba ser para todos, lo toma como una medida extrema. Nestlé, pues, drena completamente los acuíferos que posee, importándoles nada las preocupaciones ambientales. Son tan tercos, tan necios, que cuando ocurrió la sequía en California, Starbucks optó por transferir sus instalaciones de embotellado de agua. ¿Pero qué salió a declarar el CEO de Nestlé? Absolutamente no. De hecho, si pudiera aumentar las operaciones de embotellado de agua, lo haría. Completamente zafado el tipo. Inhabitat ha informado que Nestlé se ha estado abasteciendo sin permiso del agua del Bosque Nacional de San Bernardino. Igual si los multan o algo, resulta que pueden pagar una tarifa anual que solo le costaría a la multimillonaria empresa míseros $524, que obviamente son infinitesimalmente poco proporcionales al daño que están haciendo y al rédito que están ganando. Lo peor sin dudas es que muchísimos estados de Estados Unidos no pueden averiguar cuánta agua está gastando Nestlé, porque legalmente no pueden obligarlos a hablar de ello, así que pueden hacer a sus anchas lo que les plazca, pero hay estimaciones sobre cuánta agua gastan, y la cifra asciende a más de 1,000 millones de galones al año. Y claro, qué malditamente sucio e injusto es que haya una empresa gastando tanta agua, cuando otras regiones del país o del mundo están sufriendo por las sequías.
Y con eso, gente muriendo, gente que incluye a hombres, pero también a niños. Existe una pequeña comunidad pakistaní donde los niños están constantemente sufriendo a causa de enfermedades por el agua contaminada. El encargado de la zona dice que Nestlé tiene la culpa, y no solo es eso, sino que el nivel de agua ha bajado tanto que se ha reducido hasta a los menos 400 pies. Básicamente, agua contaminada y de difícil obtención. De seguir las cosas así, puede que Nestlé se termine por completo el agua del acuífero. No es que el agua subterránea sea inagotable como se puede llegar a pensar. Además, si la comunidad tuviera acceso total al agua dulce pura, las ventas de Nestlé disminuirían, ya no les comprarían tanta agua embotellada, y claro, eso no les conviene. Y ya no solo están robando agua dulce, sino que también ha habido polémicas porque en algunos lugares, como en Chicago, se ha demandado a la empresa porque el agua que venden pareciera ser que sale directo del grifo, como si ni siquiera se esforzaran en purificarla ni en refinarla un poco. Moviéndonos un poco de territorio, en Michigan había una crisis por una creciente sequía, y va a sonar muy ridículo, pero Nestlé estaba usando, por solo $200 de licencia, la reserva de agua de la zona para seguir manufacturando botellas de agua. Otra gran polémica fue que Nestlé estaba comprando granos de cacao a plantaciones en Costa de Marfil, donde se usaban a niños esclavos para producir el material. En Nestlé bien sabían quién producía esos granos, pero poco les importaba. Debido a esto fueron demandados en 2005 por una asociación. Sin embargo, salieron impunes porque en 2010 el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos determinó que las corporaciones no pueden ser consideradas culpables por violaciones de derecho internacional, y la demanda fue desestimada. Un representante salió a decir que Nestlé estaba al tanto y procuraba el bienestar de los tratos infantiles en su empresa, pero en un informe de un autor independiente dice exactamente lo contrario. Resulta ser que Nestlé jamás había realizado controles de ningún tipo contra el abuso infantil. La FLA informó que Nestlé estaba bien al tanto de dónde venía su cacao y de los niños esclavos, pero como ya he repetido varias veces en este puesto, poco les importaba. En 2009, dos de las más grandes compañías sanitarias advirtieron a la gente para que dejaran de comprar cualquier variedad de galletas refrigeradas Nestlé Toll House, porque tenían un porcentaje demasiado alto de contaminación con virus E. coli o 157H7. Solo en Estados Unidos hubo más de 50 casos de infección, ocupando hospitalización más de la mitad. De nuevo, la compañía salió a declarar al respecto, pero más de lo mismo, siempre barriéndose, poniendo excusas. Lo mismo que hicieron en 2008, cuando más de 860 bebés fueron hospitalizados por problemas renales por culpa de los productos Nestlé contaminados con melamina. Estas cifras fueron las iniciales, porque las cosas escalaron y hubo al final más de 300,000 víctimas de los productos contaminados. Nestlé solo dijo al respecto que la culpa la tenía el gobierno de Taiwán. Ahora retrocedamos en el tiempo. Un informe de 1997 acusó a Nestlé por incumplir con las normas del límite de contaminación de agua, pero no las incumplieron solo una vez, sino que según el artículo lo hicieron más de 2000 veces. Madre mía. Además, también se acusa a Nestlé de continuar extrayendo agua ilegalmente de Brasil para su marca Perrier. Y ahora veamos un caso extremadamente lamentable. El pequeño país de Etiopía, en África Oriental, tenía una deuda de $6 millones con Nestlé, quienes no tuvieron un mejor momento que el año 2002, cuando el país pasaba una hambruna extrema, para exigirles el pago de la deuda. Sí, el país devastado y en pobreza, y Nestlé, que gana miles de millones de dólares por año, no se tocó ni un poco el corazón. Y quiero que mires esta imagen. Imagina cuántas compañías de todas estas marcas no hacen cosas terribles literalmente cada día. Y para sorpresa de nadie, la lista sigue y sigue. Si vas al subreddit Fuck Nestlé, te vas a dar cuenta amargamente que la lista no para, porquería tras porquería. En pantalla puedes ver algunos ejemplos rápidos. Parece que a Nestlé descaradamente nada le importa. En la descripción te dejo un artículo donde hay muchísima información sobre sus cosas turbias. De ahí he sacado la mayoría de datos para este puesto. Si lo checas, simplemente te vas a quedar sin palabras por todo lo que ha hecho esta compañía. Y no solo por lo que ha hecho en el pasado, sino por lo que sigue haciendo y por lo que probablemente seguirá haciendo.
Este fue el top 5 de empresas que hicieron cosas terribles. Comenta si es que tienes alguna otra idea para un top o si es que quieres una segunda parte de este. Me ayudaría bastante si te suscribes, déjame un pulgar arriba y un comentario con lo que piensas tú, te estaré leyendo. Sígueme en redes sociales para enterarte de mí, yo soy Ronan Marcus y nos vemos en otro video.